muchas voces, volvemos a la única verdad que permanece, la palabra de Dios. Bienvenidos a la verdad y solo la verdad. Dios le bendiga de una manera muy especial desde la Fundación Hogar Casa de Refugio, Mateo 11:28, tu hermano en este tu espacio, la verdad y solo la verdad, trayendo palabras de vida, de esperanza, de salvación, de restauración a ese pueblo hermoso del Señor, que es un pueblo hermoso, que Dios lo ama, que el Señor lo tiene muy pendiente, a ese pueblo glorioso que el Señor rescató, el Señor libertó, y tú y yo somos de ese pueblo. Dios te bendiga de una manera muy especial, hermano, que ahora mismo está viendo este video, a ti y a tu familia, en el nombre del Señor. Amén. Y como en el próximo video pasado dije que iba a continuar la segunda parte de esta exhortación de la palabra del Señor. Voy a volver a leer en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 46 en adelante, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, gracias por tu palabra. Son preciosas, son reales, son benditas en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, mis amados hermanos, que iba a tener la segunda parte de esta enseñanza bíblica, que hay dos enseñanzas, y la enseñanza pasada compartimos, donde muchas veces dentro del pueblo de Dios hay hermanos, no todos, hay hermanos que se convierten en obstáculos para que otro pueda recibir la bendición de Dios. Y en vez de ayudarlo, orar por él para que reciba la bendición de Dios, se convierte en obstáculo, que no debe ser así entre nosotros como pueblo de Dios. Pero mire aquí Bartimeo. Bartimeo aquí, como le decía, era una persona que era ciega, que vivía de la limosna, pedía limosna junto al camino. Todo aquel que pasaba, muchos le daban, los que eran piadosos le daban limosna, y de eso vivía este hombre llamado Bartimeo. Pero en una ocasión escucha la voz, o sea, escucha que Jesús va en la multitud, escucha que el hijo de David iba en esa multitud. Alguien se lo dijo, de alguna forma Bartimeo se enteró de que Jesús, el hijo de David, iba en la multitud. Y él comenzó a clamar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él comenzó a clamar. ¿Y dónde vino los obstáculos? Siempre que usted quiere ver las manos de Dios en su vida, sea en cualquier área de su vida, van a haber obstáculos. Se va a levantar el enemigo. El enemigo va a usar a cualquier persona en ese momento, y posiblemente hasta personas que siguen a Jesucristo. Porque les voy a decir la verdad, en el pueblo de Dios hay muchos que siguen a Jesucristo, pero no todos los que siguen a Jesucristo todavía han tenido un encuentro con Dios. No todo el que sigue a Jesucristo ha nacido de nuevo. No todo el que sigue a Jesucristo tiene una relación personal con el Espíritu Santo, y por eso es que muchas veces actúan de una forma sin misericordia y sin amor. Y eso pasó con Bartimeo, que se levantaron y lo mandaron a callar. Pero mira algo muy importante, que a Bartimeo lo mandaron a callar, pero Bartimeo no hizo silencio. Bartimeo estaba claro que su bendición estaba en las manos de Jesús, que iban en la multitud. Bartimeo estaba claro que el milagro que necesitaba estaba en el hijo de David.
Y por eso él clamaba con más existencia y clamaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él clamaba, y él clamaba, y él clamaba. No se detuvo. Mira, cada vez que nosotros queremos lograr algo, tenemos que estar preparados para eso. Van a venir los obstáculos. El enemigo, como le decía, de alguna forma u otra, se va a levantar para que tú no recibas la bendición de Dios. Mira, de alguna forma u otra, nosotros tenemos que vencer, seguir adelante por encima de los obstáculos, de la barrera, de la oposición. Tenemos que seguir adelante. ¿Qué pasó? Bartimeo siguió clamando. ¿Sabe qué provocó eso? Que Jesús se detuviera. Donde se cumple la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Dios es fiel a su palabra. Ninguna persona que con un corazón contrito y humillado clama a Dios queda en vergüenza. Dios se detiene a escucharlo. Cuando el hombre o la mujer de Dios está pasando por un momento difícil en su vida y clama a Dios con un corazón humillado, prepárate, que Dios te va a escuchar. Y aunque tú veas lo contrario, vea oposición, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando hasta ver la gloria de Dios en tu vida. Eso pasó con Bartimeo. Bartimeo sigue clamando. Bartimeo ignoró a la multitud que lo mandaban a callar. Nosotros tenemos muchas veces que ignorar al diablo y la gente que el enemigo usa para detenerte al propósito de Dios. Tú tienes que aprender a ignorar al enemigo. Ignora a Satanás, ignora a las personas que Satanás usa para que tú no puedas seguir adelante en el propósito de Dios. Y eso pasó aquí con Bartimeo, que Bartimeo sigue clamando. Él no le importó lo que dijera la gente, él no le importó los obstáculos. Y cuando Jesús se detuvo, dice la Biblia, que entonces, deteniéndose Jesús, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, que te llama. A quien él estaba clamando, ahora se detiene y lo manda a buscar. Ahora, ¿qué hace Bartimeo cuando se entera, cuando él escucha de que Jesús lo mandó a buscar? ¿Sabe qué hizo Bartimeo? Él su capa la arrojó y la botó. Con la capa era que los ciegos las ponían en el lugar junto al camino, se sentaban sobre ella y ahí le tiraban la limosna. Y en la noche se arropaban del frío para cubrirse del frío. Esa era una sábana y a la vez era un lugar donde echaban las ofrendas, la limosna. Pero cuando él ve que Jesús lo mandó a buscar, yo me imagino que él dijo: bueno, yo sí logré lo que quería. Si él me mandó a buscar, es porque va a ser el milagro en mi vida. No necesito la capa ya. No necesito ya tener esto, porque de hoy en adelante seré otro hombre diferente. Ya no seré el mismo ciego de antes. Ya no seré el mismo Bartimeo de antes pidiendo limosna a aquella persona que pasa por el camino, sino que seré de bendición a otro. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Y eso hizo Bartimeo. Bartimeo arrojó la capa con una actitud de fe, creyendo de que Jesús iba a hacer un milagro en él. Y dice la Biblia que cuando llevaron a Bartimeo donde Jesús, Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y entonces Bartimeo le contesta y dice: maestro, que recobre la vista. ¿Sabe que a Jesús le gusta que usted le ore y especifique claramente lo que usted quiere, lo que usted quiere, por lo cual él quiere obrar en su vida? O sea, que usted tiene que pedirle a Dios específicamente. Si usted está pidiendo a Dios un milagro de sanidad, diga: Señor, yo quiero un milagro de sanidad. Tengo un problema en un brazo, tengo un problema en la vesícula, tengo un problema en el corazón. Hable con punto y coma y dígale al Señor el problema que usted tiene. Que si usted clama a Él, si usted sigue clamando a Él y no desmaya y sigue clamando, va a ver la mano de Dios obrando en tu vida. No desmaye, no desmaye, mi hermano. Sigue clamando. Esa enfermedad que tú tienes, Dios se la puede llevar en estos momentos. Ese problema económico que tú tienes, Dios puede hacer un milagro financiero en tu vida. Ese problema familiar que tú tienes, Dios lo puede resolver en un segundo. Solamente confía en Jesús. Sigue clamando, no desmaye. Aunque venga obstáculos, vengan desánimo, que vengan
problemas, mira, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, porque Él te está escuchando y te va a dar la respuesta cuando tú menos lo estés esperando. Cuando Bartimeo llegó donde Jesús, ¿qué pasó allí? Jesús le devolvió la vista. O sea, Jesús hizo un milagro en él. Jesús hizo un milagro. ¿Por qué hizo un milagro en él? Porque él fue perseverante en la oración. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser perseverantes en la oración. Nosotros tenemos que clamar y no desmayar. Bueno, Jesús puso un ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que puso Jesús? Bueno, está en el libro de Lucas capítulo 18. ¿A quién puso un ejemplo? Una viuda. Jesús habló de una viuda que iba donde un juez injusto para que este juez injusto le hiciera justicia. La Biblia no relata cuál era el problema en sí que tenía la viuda, pero sí le pedía justicia, había un problema. Pero el juez, dice la Biblia, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y ella iba hoy y él no le ponía atención. Y ella volvía y decía, y iba donde él, y él la ignoraba, pero ella seguía yendo donde el juez, ella seguía. Y cuando el juez se enojó y dijo esta palabra, ¿por qué esta viuda me molesta? ¿Por qué esta viuda me molesta? Entonces, ¿qué hizo el juez? Que le hizo justicia. Porque aunque ni respeto a hombre, ni temo a Dios, mira lo que hizo este hombre. Este hombre ni tenía temor de Dios, ni respetaba a hombres, sin embargo le hizo justicia. ¿Por qué le hizo justicia a esta viuda? Porque ella fue perseverante. Dios quiere que su pueblo sea perseverante. Lo que tú comenzaste a hacer, no lo ponga a un lado, siga adelante. La obra que tú comenzaste a hacer, ese campo blanco que comenzaste a levantar en ese pueblo, en ese barrio, siga adelante. Porque Jesús te va a dar la victoria. Van a venir obstáculos, van a venir barreras, van a venir oposición. Siga adelante, hermano que me está mirando. Ese problema en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, sigue orando, sigue clamando, que Dios te va a dar la victoria. Sigue orando, mi hermano. No desmaye. Ese hijo que está perdido en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia. Sí, madre y padre, sigue clamando por tus hijos. Esa hija que es prostituta, que a temprana edad se prostituyó, sigue clamando. Oye, hermano, sigue clamando, no desmaye, que Dios va a hacer el milagro cuando tú menos lo estés esperando. Esa enfermedad que te dijeron que tenía problemas, cáncer, está tuberculosis, saliste con el VIH, porque cuando te convertiste a Cristo, tú eras una mujer quizá que vivía en ese ambiente, pero llegaste a Cristo con esa situación y ahora descubriste la situación. Confía que para Dios no hay nada imposible. Dios sana el cáncer, Dios sana el SIDA, Dios sana la tuberculosis. Para Dios no existe la palabra imposible. Solamente clama a Jesús y espere en Él y verá la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Pero yo tengo ya varios meses, varios años clamando a Dios. Pero yo te digo hoy, conforme a la palabra, sigue orando, sigue clamando y no desmaye. Porque en cualquier momento va a ver la mano de Dios en tu vida. Y va a ver que Dios va a hacer el milagro. Bartimeo vio el milagro, vio la mano de Dios. Y dice la Biblia que cuando él fue sanado, él no se fue como hicieron aquellos 10 leprosos. Que Jesús sanó 10 leprosos. Y se fueron. Y cuando en el camino se dieron cuenta que habían sido sanados, uno solo se volvió a dar gloria a Dios. Y los 9 se fueron. Bartimeo, ¿sabe cómo hizo Bartimeo? Hizo como ese que vino. Y era extranjero, dice la Biblia. Extranjero. Ni siquiera era judío, extranjero. Y solo vino él a darle gloria a Dios, a testificar del milagro que Jesús había hecho en él. Y Jesús dijo, ¿y los otros dónde están? ¿No eran 10? ¿Y los 9? Se fueron. Y eso pasó con Bartimeo. Bartimeo fue sanado. Pero dice la Biblia que él mendigaba junto al camino. Pero ahora seguía a Jesús en el camino. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hermano, yo espero que esta exhortación, estas palabras que Dios ha puesto en mi corazón, sea de grande bendición para tu vida. Si estás enfrentando pruebas, dificultades en tu vida, difíciles, te digo, no desmayes.
Clama a Dios. Y aunque tú veas obstáculos, grandes oposiciones, sigue clamando, porque Dios va a obrar a tu favor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y voy a orar por personas que ahora mismo están pasando por momentos difíciles en su vida. Yo solamente creo, solamente te pido, mi hermano, que crea. Si tú crees que Dios puede hacer el milagro en tu vida, solamente cree. Toca el celular en estos momentos o las pantallas donde estás viendo el video y comienza a creerle a Dios. No importa que sea la enfermedad que el médico te haya diagnosticado, no importa el problema que tenga, no importa que se vea imposible, solamente cree que yo voy a clamar que ese Dios que tú le sirves, ese Dios que predicamos aquí en este lugar, es el Dios que sana, que liberta y que hace milagros todavía. Él está vivo, la tumba está vacía, Jesús vive y está aquí en este momento. Clama a Él, que Él te va a responder. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo clamo a ti, Dios del cielo, Dios amado. Yo clamo a ti, Padre eterno, por esos mis hermanos, Señor, que están pasando por momentos difíciles, por pruebas económicas, Dios mío. Te pido un milagro financiero para ese hermano, para esa familia, Padre mío, que está pasando situaciones económicas difíciles, para aquellas personas, Dios mío, de mis hermanos que están enfermos, que están en una cama, que están en un hospital, en una clínica sufriendo y le dijeron que tiene un cáncer terminal. Te pido, Señor, que toque, Dios mío, esa enfermedad. Dios mío, proclamo sanidad en el nombre de Jesús para ese hermano, esa hermana que tiene cáncer, Dios mío, Padre, clamo milagro para su vida, sanidad para su vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquellas personas, Dios mío, que tienen problemas en el hogar, con la familia, Padre, esa familia restaurada ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, esos hijos que están en las drogas, en el alcohol, los vicios, la prostitución, Padre, declaro que esa familia es restaurada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Proclamo milagro, Dios mío, para esa familia que claman a ti, Padre eterno, día y noche, esperando un milagro, Señor. Te pido que te glorifique en su vida, Señor, de una manera muy especial, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga una vez más, mis hermanos. Dios te bendiga de una manera muy especial. Solamente cree, solamente cree y verás la gloria de Dios. Te digo como siempre, suscríbete a nuestro canal, dale like, toca la campanita y comparte este video, que yo sé que muchas personas que ahora mismo están enfrentando momentos difíciles y que han clamado a Dios, pero no han visto el resultado y han visto muchos obstáculos. Ese video le llegue a ellos, porque yo sé que va a ser de mucha bendición, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo Dios y está en su mismo lugar y está con su pueblo. Solamente clama a Él y espera en Él con paciencia, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarda, y tu hermano Alejo Reynoso se despide en estos momentos. Que la paz de Dios sea contigo y toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.